Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Gloria al Señor. Bueno, vamos a darle paso a la palabra, entendiendo que es el amado Espíritu Santo de Dios, el que revela, el que muestra, el que enseña, el que dirige es Él, porque el hombre nada bueno tiene para dar, solamente el Señor es el que nos guía a toda verdad. Amén. Vamos a Juan 7:38. Que sea el Santo Espíritu de Dios hablándonos, revelándonos, y que esta palabra se siembre, se establezca y dé frutos al 100%. Dice en Juan 7:38: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, el Señor está hablándonos de creer. Dice que el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué es creer? ¿Qué significa creer? La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 11, pero voy a darles el significado del diccionario. Dice: creer, considerar una cosa como verdadera o segura, pensar que existe sin tener pruebas de su certeza, según el diccionario. Y los sinónimos de creer, dice que es confiar, es fe y es fiar. Y confiar es una esperanza firme. Y fe, la mejor definición la encontramos en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1, que dice que la confianza o la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces nosotros repetimos mucho esta palabra, pero realmente la hemos entendido, la magnitud de lo que el Señor está hablando, porque en toda parte de la Biblia dice cree, cree. Y muchas veces nosotros decimos que creemos, pero el creer, el Señor en esta noche nos quiere hablar del creer. ¿Qué es creer? Dice en la primera parte del versículo: el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura? Dice en Hebreos 11:1 como ejemplo, que la confianza es la certeza. ¿Qué es certeza? La certeza es un conocimiento seguro, es algo, un conocimiento claro que se tiene acerca de algo. O sea, el conocimiento y la certeza segura ¿de qué? De la palabra. ¿Y la palabra es quién? Cristo Jesús. Y dice, y la convicción. ¿Qué es convicción? Una convicción es la seguridad que se tiene de una persona. Cuando digo yo estoy convencido, hay una convicción de algo que está seguro, no hay duda alguna, convicción. Entonces la palabra está diciendo que la confianza es la certeza, es decir, el conocimiento pleno de la palabra, y estamos seguros de que esta palabra es verdad. Entonces eso vendría siendo fe, de acuerdo a la definición. Es la certeza, es el conocimiento pleno de esta palabra. Yo no puedo decir que tengo fe si no conozco esta palabra. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿El que cree en quién? En Machía. Entonces, el que cree en Machía es el que tiene el conocimiento pleno de esta palabra y sabe que esta palabra es verdad. Eso viene a ser confianza, estar convencido de que esto que el Padre escribió, que inspiró para que fuera escrito, es verdad. Y dice, el Señor ha venido hablándonos de que nosotros tenemos que empezar a hablar en bendición y siempre decir, escrito está. Cómo derrotó Satanás o cómo superó la tentación, escrito está.
escrito está. Porque cuando yo digo escrito está, es porque yo creo lo que está escrito. Yo soy el primero que lo tiene que creer. Porque si yo digo escrito está, pero yo no lo creo, no pasa nada. No pasa nada. El creer, vuelvo y repito, es tener la certeza, el conocimiento pleno de esta verdad. Y estar seguros que esta verdad es real, que esta verdad es Cristo Jesús, que esta verdad es la palabra del Señor, que es el Todopoderoso el que habla. Y si el Todopoderoso habla, se hace, se cumple, porque en Él no hay mentira, en Él hay verdad, Él es verdad. Dice, vamos a Juan 3:16, que pienso que es el versículo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él ¿qué? ¿Que en él qué? Que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es claro, dice que todo aquel que en él cree. Y cuando nosotros, antes de conocer del Señor, y si salimos y los evangelistas preguntan, ¿usted cree en Jesús? ¿Qué le van a responder? Sí, sí, yo creo. Pero el creer no es creer de labios. Y eso es lo que el Señor quiere que hoy todos entendamos, que el creer, que cuando nosotros creemos tenemos que tener esta verdad, esta palabra clara. Y no solamente clara, tenemos que obedecerla. Dice allí mismo en Juan, en 6:39, leamos desde el 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que viene al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y le resucite el día postrero. Entonces, la condición es creer. Entonces no podemos pensar que si el Señor está hablando de creer es simplemente creer de labios. Un ejemplo que me daba el Señor, ¿el médico es médico por el título? No. ¿Qué pasa si el médico tiene su título, su doctorado, la especial, mejor dicho, está más preparado, como dicen en el mundo, más preparado que un yogur? Y si en el momento en que alguien se accidenta y necesitan que suturen una herida o que dé unos primeros auxilios y el médico no sabe, o es el primero que sale corriendo o el primero que se desmaya cuando ve sangre, ¿es médico? Tiene mucho conocimiento, pero no lo ha puesto en práctica. Nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero para decir que creemos, tenemos que ponerlo por obra. Yo no puedo decir, yo creo en el Señor y hablo, pero si en mí no se nota, si yo no lo vivo, ¿cómo otros van a creer? Si lo que yo hablo no es consecuente con lo que yo vivo, eso es verdad. La verdad en el diccionario dice que es la coherencia entre lo que se piensa, entre lo que se habla y lo que se vive. Eso es verdad. Entonces, si yo hablo del Señor Jesucristo, pero no vivo su palabra, no estoy creyendo. Y el que no cree, dice la palabra de Dios, que el que cree no se pierde y tiene vida eterna. O sea que el que no cree. Cuando tenemos ese conocimiento seguro de esta verdad, lo ponemos por práctica. Nosotros cuando entendemos, estudiamos o leemos la palabra,
y el Señor nos muestra algo, no nos lo muestra para vanagloriarnos. Esto es un espejo. Y el Señor me muestra es para que yo cambie. Para que yo empiece a analizar y diga, algo está pasando en mí. Yo no estoy cumpliendo su palabra, no estoy siendo grata ante el Padre. Y como yo sé que Él es el que me habla, yo quiero obedecer y ser grata ante Él. Porque si todos estamos aquí es por amor al Señor. Amén. Amamos al Señor y queremos servirle y queremos obedecerlos. Todos queremos ser gratos ante el Padre. Amén. Si queremos ser gratos ante el Padre, cuando el Señor muestra, es para que realmente cambiemos, apliquemos. Y esta palabra, este manual de vida que Él dejó, es para, dice la palabra, no recuerdo el versículo, dice, y comerás de este rollo de día y de noche, y meditarás en él. Nosotros no podemos dejarnos, como dice en Romanos 12:2, dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, por lo que el mundo dice, por lo que el mundo habla. Nosotros nos guiamos es por la palabra del Señor. Nuestra vida tiene que ser demarcada por esta palabra, no por lo que el mundo dice. Y ahí es donde demostramos que le creemos, viviendo y obedeciendo esta palabra. Algo que me revelaba el Señor hace días atrás, y Él me decía, si tú crees, vive lo que crees y refleja lo que vives. Si tú crees, vive lo que crees y refleja lo que vives. Si tú estás viviendo la palabra, se tiene que notar. Se tiene que notar. El que cree, obedece. El que cree esta palabra, obedece. Porque si yo empiezo a leer las Escrituras y el Señor me dice que todo está sujeto a Él y yo no me sujeto, no puedo decir que creo. Si yo creo esta palabra, la obedezco. Porque la entiendo y sé que lo está mandando es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso, no es cualquier persona. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que todo lo sabe. Él es el que inspiró esta palabra, Él es el que manda esta palabra. Y cuando nosotros aplicamos esta palabra nos damos cuenta de que el Señor nos ama tanto que nos previene de tantas cosas. Cuando el Señor dice que no forniquéis, ¿qué está evitando? Dolor, hogares destruidos, niños que no tienen hacia dónde ir, padres separados. El Señor quiere evitarnos dolores. Él quiere que caminemos por ese camino de rectitud y no es como mucha gente piensa, que es difícil o que es, no, es que es aburrido, es que conocer del Evangelio, conocer del Señor, eso es como aburrido. Nosotros hemos entendido que no es aburrido, porque cuando empezamos a dejar las cosas del mundo, dolía y se anhelaban. Pero hoy en día que tenemos la verdad, decimos gracias al Señor que nos sacó de ese mundo. Porque hoy vemos, o el Señor hoy nos muestra que era una vida que no le agradaba. Muchas personas dicen, ay, cuando yo era o cuando yo tenía, o nosotros no podemos anhelar nada, porque si nosotros no teníamos al Señor no había manera de que le obedeciéramos, y si no le obedecíamos no puede haber nada bueno. Nosotros no podemos ni siquiera anhelar lo que se tuvo en algún tiempo. Hace un tiempo el Señor, yo me puse a pensar en cosas que yo decía, yo tuve o era, y el Señor me mostraba, sí, pero no me tenías a mí, no tenías temor de mí, por tanto lo que hacías no me era grato. Porque ¿quién nos hace gratos ante el Señor? ¿Quién es el que nos guía? El Espíritu Santo. Amén. Y si el Espíritu Santo de Dios no nos guiaba, no éramos gratos ante el Padre. Por tanto no podemos anhelar algo en lo cual no era grato ante el Padre. El que cree, obedece. Toda la palabra del Señor nos lleva a creer y a obedecer. Vamos a Mateo
17:14. Gloria a Dios. Mateo 17:14. Yo quiero que sea el Espíritu Santo de Dios revelando, y vamos a leer del 14 al 20. Y dice la palabra: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Qué pasa cuando no hay fe o hay carencia de fe, hay poca fe? Lo primero, nos lo decía ahora en Mateo 3:16, en Juan 3:16, perdón. Dice que el que cree en el Hijo, tendrá vida eterna. Dice la palabra de Dios que el que cree no se pierde. Entonces la primera consecuencia de no creer en el Hijo es perderse, es no estar con el Señor. Es la primera consecuencia y la más grave, el realmente no creer, entendiendo que el creer es obedecer su palabra, es vivir su palabra. Y aquí vemos otra consecuencia. Yo quiero que leamos allí, dejando el dedito allí, en Mateo 10:1. En Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Los discípulos tenían autoridad? Los discípulos tenían autoridad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué les dice el Señor? Vuestra poca fe. Nosotros tenemos la autoridad de parte del Señor. Dice que Él nos ha dado autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. Y nos ha dado también la autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿por qué muchas veces cuando vamos a ir a orar por alguien empieza la duda? ¿Será que sí se sana? ¿Será que yo oro y él sí se levanta? ¿Y será que los que están ahí sí se agradarán de cómo yo voy a orar? ¿Y será que? Y empieza la duda. ¿Y será que si yo voy y le predico a ese muchacho que vaya, será que él me va a prestar atención? ¿Será que? ¿Y será que? ¿Sabe por qué viene el será que? Porque estamos poniendo la fe en nosotros. Porque si nosotros realmente entendiéramos quién es el que obra, ¿dudaríamos del Espíritu? ¿Alguno de aquí puede poner en duda el poder del Espíritu? Entonces, si yo no dudo de que el Espíritu Santo sana y que Él es el que tiene el poder, ¿por qué dudo? Porque estoy poniendo la confianza en mí, en lo que yo puedo hacer, en cómo es que yo voy a hablar, qué es lo que yo voy a decir, qué es lo que yo. Y el Señor dice: creed no en mí, en Él. Y si yo creo en Él, sé que Él tiene el poder de levantar al que está caído. Y sé que Él tiene el poder de hacer que esa persona crea. ¿Cuándo? El Señor dirá, porque simplemente dice la palabra de Dios que yo riego, yo
voy, doy la semilla, pero ¿quién es el que da el fruto? El Espíritu Santo. Yo no me puedo angustiar. Simplemente si el Señor me dice, ve y habla, yo voy y hablo. Ah, pero Señor, yo no vi. No, es que tú no tienes que ver para creer. Tú tienes que tener la convicción de que si el Señor te mandó, algo hará. Dios algo va a hacer. Y dice, los discípulos tenían autoridad pero dudaban. Y ese era el problema por el cual los demonios no se les sujetaban. Muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿y por qué yo de pronto he orado? ¿O yo por qué? Y no ha pasado nada. Falta de fe. Pero decimos que tenemos, que confiamos, pero ¿realmente creemos? Y algo que el Señor ha venido enseñándonos a todos. Nosotros queremos ver lo sobrenatural. ¿Quién es el sobrenatural? El Señor es el sobrenatural. El Espíritu Santo es el sobrenatural. Y si tú quieres ver algo sobrenatural, tienes que vivir en Él. Porque cuando yo creo esta palabra, la vivo, la pongo por obra, ¿qué va a pasar? Como consecuencia, el Espíritu de Dios se manifiesta. Él se manifiesta. Yo estoy creyendo su palabra, creo, Él hace, Él obra, yo no. Él es el Señor. Miremos porque dice en Hechos 1:18. ¿Qué nos dice el Señor? Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Cuando venga sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Él es el que tiene el poder. Él es el que obra. Él es el que sana, levanta, restaura. Es Él, no somos nosotros. Entonces, ¿por qué dudamos? Si nosotros creemos, dice la palabra de Dios, que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees. Y si yo creo que tengo que hacer, obedecer. Porque creo que esta palabra es verdad. Y si yo creo que esta palabra es verdad, la pongo por obra y empiezo a creer. Si yo no pongo por obra esta palabra, no creo. Porque si yo creo que es verdad, la vivo. Yo no puedo pretender que otros crean una verdad que ni siquiera yo la aplico. Para poder saber que yo estoy creyendo es porque estoy obedeciendo. Si el Señor me dice que sea sujeta y lo creo, ¿qué tengo que hacer? Ser sujeta. Yo demuestro cuánto creo en el Señor, en cuán obediente soy a su palabra. Y el Señor enseñaba anoche, todo está sujeto a Él, todo está bajo sujeción. Aún el mismo Señor dice que todo Él mismo se sujeta a aquel que lo envió, Él se sujeta a su Padre y todas las cosas están sujetas a Él. Pero también ha implantado autoridades. Entonces yo me sujeto a mi esposo se sujeta a Jesús. Ese es el orden. ¿Y por qué lo hago? Por amor a Dios, porque creo esta palabra. Pero si yo digo que creo y no lo aplico, estoy siendo hipócrita. Porque yo no puedo pretender que mi familia crea algo que yo no vivo. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿quién es el primero que tiene que vivir la palabra? Yo. Y muchas veces decimos, es que llevo 20 años, pero nadie de mi familia quiere escuchar la palabra. Todo es en el tiempo del Señor, pero sí es necesario saber si nosotros la estamos creyendo. Porque si el Señor lo dijo, Él lo cumple. Pero hay una condición y es creer. Es creer. Si yo no creo, no puedo reclamarle al Señor, Señor, ¿por qué mi familia no ha llegado? Porque tú no crees. Para creer que el que lo hace es el Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Yo, ¿cómo creo en alguien que no conozco?
Cuando el Señor me manda a estudiar la palabra y tener conocimiento pleno, conozco quién es el Padre, conozco quién es el Hijo y conozco quién es el Espíritu Santo. Y empiezo a tener intimidad y vuelve el Señor a lo que Él viene llamándonos, y es lo único que nos hace estar firmes en el Señor, y es la relación con el Espíritu Santo. Porque dice la palabra que el Espíritu de Dios es el que nos lleva a toda verdad, que es el que nos lleva a agradar al Padre. Él es el que nos enseña, que Él es el que nos guía, que Él es el que nos dirige, Él es el poder que se manifiesta, Él es la gloria de Dios. Yo tengo que vivirlo. Yo tengo que conocer al Espíritu de Dios. Cuando vemos en Hechos del Espíritu Santo, vemos a hombres sujetos a Él. Y si el Espíritu de Dios le decía, no entres, ellos no entraban. Ve, iban. Y dice la palabra de Dios, al mandato de Jehová acampamos y al mandato de Jehová partimos. ¿Cómo sabes que el Señor te está diciendo que no vayas? Si tú no le conoces. Si tú no tienes una intimidad con el Espíritu Santo, ¿cómo le escuchas? Él te puede estar hablando. Señor, ¿será esto? Revélame, revélame, revélame. Pero no quiero tener una intimidad, no le quiero conocer, no quiero pasar tiempo con Él. ¿Cómo me va a enseñar? Colocaba el ejemplo en estos días la pastora. Muchas veces entro, Señor, muéstrame, muéstrame, y me voy. Y una comunicación es de dos partes, pero no le damos espacio a que Él nos hable. No le damos espacio a que Él nos muestre, nos revele. Pero queremos que nos muestre, que Él nos guíe, entonces tenemos que tener una intimidad con Él. Si nosotros no tenemos intimidad con el Padre, ¿cómo la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros? ¿Cómo vamos a ver lo sobrenatural? Si el Espíritu de Dios lo vemos a través de la palabra, se mueve de maneras totalmente diferentes. Si vemos cómo resucitó el Señor, el niño a través de Eliseo, me corrigen si estoy mal, cuando se acostó encima del niño, fue una manera. Pero también vemos cuando Pedro le dice al niño, levántate, es otra manera. El Señor Jesucristo viene y escupe en el barro y arma una masilla y la unta en los ojos, fue otra manera. ¿Cómo sabemos nosotros cómo el Espíritu Santo se quiere manifestar si no le escuchamos? Si no le conocemos. Para que esta palabra se manifieste en maravillas, en prodigios y en milagros, es necesario tener esa intimidad con el que los hace. Y es el amado Espíritu de Dios. Yo no hago nada, ni tú puedes hacer nada, que no sea dado por el Espíritu Santo. El don de sanidad se estanca cuando no crees. Los dones, los ministerios, los talentos que el Señor nos ha dado se estancan por no creer. Y lo vemos. Los discípulos tenían autoridad y vienen y le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos hacerlo? ¿Y qué les dice? Por su poca fe. Entonces, la falta de fe estanca ministerios. La falta de fe estanca los dones. Señor, si tú me has dado el don, ¿por qué no doy frutos? Por tu falta de fe. Pero yo creo, pero no lo vives, no crees. Y eso es algo que el Señor me mostraba. Si tú crees, tienes que vivir mi palabra y obedecerla. Y cuando tú la crees, mi gloria se manifiesta en los hijos de obediencia. La gloria del Señor. Todos queremos ver sanidades, ver el paralítico levantarse, queremos orar por el enfermo y que se levante. Tenemos que creer y vivir la palabra. Porque dice la palabra de Dios que cosas mayores a los que hicieron los discípulos la haremos nosotros. ¿Por qué? Aún las que hizo Él. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue obrando, sigue sanando, levantando, restaurando. Es Él. Pero es necesario creer y para creer yo tengo que vivir esto. Los prodigios y los milagros es una consecuencia de creer. Yo creo, vivo la palabra, por ende, ¿qué pasa? Vemos a un Pedro, a un Pablo, a Juan y a todos los discípulos, vemos a un Eliseo, Elías, a Moisés, a Abraham, hombres sujetos viviendo la palabra.
en intimidad con el Espíritu. Vemos a un David que, Señor, esto no es, me equivoqué, Señor. Me cubro Señor, de ceniza y perdóname, Señor, y no me levanto de aquí hasta que me perdones, Señor. Voy a la guerra, me quedo quieto, ¿qué hago? Hombres sujetos, hombres que entendían quién es el que obra, pero también hombres que entendían que si no estaban sujetos, en ellos no habría la gloria de Dios. Cuando David iba a pelear, ¿qué hacía? Iba a la presencia y hacía lo que el Padre le decía. Y si él se iba en desobediencia, ¿qué iba a pasar? Su ejército muy seguramente iba a ser aniquilado, y él lo sabía, porque él tenía claro que quien peleaba era el Señor, no él. Él era un instrumento, pero quien lo hacía era el Señor, y como él lo entendía, lo vivía y lo creía, el Señor se manifestaba. Si yo realmente estoy creyendo esta palabra, créame que el Señor respalda. Si nosotros estamos siendo obedientes, el Señor respalda. El Espíritu Santo de Dios respalda. Y dice la segunda parte del versículo de Juan 7:38, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Y si tú crees, si tienes un conocimiento pleno de mi palabra y tienes la seguridad que lo que está escrito es verdad, y lo vives y lo obedeces y lo reflejas, entonces de tu interior correrán ríos de agua viva. Porque ¿quién es esa agua viva? Cristo Jesús, aún el mismo Espíritu Santo. Él es el que correrá. Él es el que se manifestará. Él es el que nos da el denuedo, la revelación. Él es el que se manifestará. Y algo muy hermoso, yo quiero que antes vamos a 1 Corintios 10. Dice, permítame un segundo. No. No, vamos a Ezequiel, perdón. A Ezequiel 47. Voy a leer unos versículos, no lo voy a leer todo por tiempo, pero dice en el 47:1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y vamos al 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera. Y dice en el 8, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad
y vivirá todo aquel que entrare en el río. Cuando nosotros entramos a un río y entramos hasta los tobillos, ¿quién tiene el control? ¿El río o nosotros? Nosotros. Y aun cuando nos sumergemos hasta la rodilla, ¿quién sigue teniendo el control? Nosotros. Y cuando llegamos hasta los lomos, hasta la cadera, ya no tenemos todo el control, pero todavía nos podemos devolver. Pero ¿qué pasa cuando estamos completamente sumergidos? ¿Quién tiene el control? Las aguas. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que nos sumerjamos, que ya no sigamos teniendo el control nosotros, porque mientras nosotros estemos a medias con el Espíritu Santo, esta carne sigue gobernando. Este yo sigue mandando. Mientras yo no le dé la libertad al Espíritu Santo de Dios, la carne todavía sigue gobernando. Pero cuando yo me sumerjo, el Espíritu Santo es el que empieza a tener el control. Y entonces ahí sí podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Ya en ese punto nosotros podemos decir, no dice la palabra que el que crea estar firme, mire que no caiga, pero sí entramos en esa intimidad, en esa obediencia, donde el Señor dice, ve y voy. Donde el Señor me dice, quédate quieto y me quedo, porque a veces queremos hacer las cosas en nuestra fuerza. Yo quiero que mi papá se convierta y por eso yo le he dicho que si no cree se va a condenar. Lo estoy haciendo en mis fuerzas. Pero cuando yo menguo, el Señor te va a decir, tranquilo, es por aquí, háblale así, o no le digas, simplemente ora. El Espíritu Santo es el que te va a decir cómo es. Le digo por testimonio, yo tenía con mi mamá y llegaba del ayuno y le leía y me enojaba y me tiraba el ayuno porque me enojaba con mi mamá y ella me hacía, y mejor dicho, tremendo como era, ella se dejaba usar por el enemigo y yo quería mis fuerzas. Hasta que lo entendí, el Señor me dijo, no es así. Mientras tú la sigas obligando, le estás haciendo que le coja rabia a mi palabra. Bueno, Señor, entonces empecé a orar. Y un día el Señor me dijo, ve y lee en voz alta Éxodo, se me olvida en estos momentos, léelo en voz alta. Y ella estaba allí y yo empecé a leerlo y me decía, más, alza tu voz. Y yo, bueno, Señor, y empecé, cuando sentí fue que se me sentó al lado. ¿Vuelves a leer? Y yo, sí, volví a leer. Me dice, yo no puedo creer que toda mi vida haya estado tan engañada. ¿Por qué los sacerdotes no le dicen a uno que es malo idolatrar? ¿Por qué no le dicen a uno, venga, es que yo quiero? Y duré años queriendo que ella entendiera, pero no era mi manera. El Señor me puso a doblar rodilla y a orar. Y un día fue tremendo cómo el Señor en una hora le cambió el pensamiento. Y le cambió su manera de ver, y yo quiero conocer más. Y yo quiero, y enséñame, y yo quiero, y para la gloria del Señor, mi mami le sirve al Señor. Pero no era mi manera. Y es donde nosotros tenemos que entender, no es a nuestra manera. Yo no puedo ir a orar por sanidad y creer que es como yo quiera, no, el Señor te mostrará. Todos los ministerios es conforme el Señor muestre. Los evangelistas, donde el Señor les diga, ve, van. Y si les dice, hoy no salen porque hoy se quedan orando, hoy me quedo orando, Señor. O primero van a ayunar y a orar por esta parte donde van a ir, porque primero se van a preparar y luego cuando yo les diga, van, listo, Señor. Es como el Señor habla. No, pero es que hoy tenemos no, el Señor le decía a Pablo, no vas, no voy. Quédate quieto, me quedo quieto. Ve, voy. Porque el Espíritu Santo es el que tiene el control. Él sí sabe. Él sí sabe. Aún en nuestra manera de hablar demostramos que tanto creemos. El Señor nos viene hablando de creer y el hablar, el declarar bendición. Pero decimos, es que ese esposo mío es tremendo, ese no, ese es más duro, ese no viene. ¿Estás creyendo? Porque si yo creo, tendría que decir al contrario, Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
Y tu palabra dice que la esposa santifica al esposo. Entonces, Señor, yo me aferro a esta promesa y espero en ti. Dice la palabra, que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entonces Él es un siervo tuyo, Señor, no sé lo que vayas a hacer con Él, pero yo espero en ti. Aún en la manera de hablar, le fallamos al Señor. Muchas veces decimos, no, pero es que de todas maneras sí, pero el Señor nos dice que el creer es la convicción. ¿Y qué era convicción? La certeza del conocimiento de algo que yo tengo claro. Y entonces si dudo no tengo clara la palabra. Si dudo no, y lo más triste es que si yo dudo, no estoy dudando de mí, estoy dudando de quien lo habló. Cuando yo dudo del que lo habló. O sea que estoy dudando del Padre. Yo dudo es del Padre, porque si el Padre lo dijo, Él lo hará. Y si tú dudas, es porque tú no crees en lo que el Padre habló. Vemos un ejemplo, Marcos 9:23. Cuando el Señor sana al muchacho endemoniado, en el 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué todo no es posible? Porque si creemos, sabemos que el Espíritu Santo de Dios todo lo puede. Él lo obrará. Al que en el Señor cree, todo le es posible, porque no somos nosotros. Entendiendo que no somos nosotros, que es el Señor el que lo hará. Y a veces pensamos que cuando decimos al que cree todo le es posible, es que yo voy a hacer todo lo que yo quiera y se va a hacer. No, al que cree todo le es posible porque el Espíritu de Dios es el que lo hará. Conforme a la voluntad del Padre, porque el Señor se mueve conforme, el Espíritu de Dios se mueve conforme a la autoridad del Padre. Es conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad. Al que cree todo le es posible porque para el Espíritu Santo de Dios todo es posible, para nosotros no. Y en Marcos allí mismo en el 11:4, Marcos 11:24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirá y os vendrá. Entonces para que me venga, dice en Deuteronomio 28:1, si obedecieres todos los mandamientos, estatutos que yo establecí, entonces, ¿qué vendrá? Las bendiciones correrán y te alcanzarán. Nosotros queremos ser bendecidos, tenemos que obedecer, creyendo esta palabra. Y dice, bendito será tu vientre, bendito será tu arteza de amasar. Y las bendiciones que el Señor nos da es obedeciendo y creyendo. Yo obedezco porque creo y creo porque obedezco. Si no, no estamos en nada. Para terminar, yo quiero que vayamos a Gálatas 5, que sea el Señor. Con este terminamos. Y que sea el Señor a cada uno revelándonos, mostrándonos, hablándonos, porque es necesario que creamos. A veces dices que, ¿cómo creo? ¿Cómo desarrollo mi confianza? El Señor nos está diciendo en esto. El sábado, como testimonio se los cuento, estaba yo orando y el Señor me mostraba una semillita dentro de la tierra. Y estaba cerradita la semillita. Y yo me quedé mirando porque era una visión de parte del Señor y miraba la semilla y yo vi el agua caer. Y la semillita empezó a abrirse dentro de la tierra. Y cuando la semillita empezó a abrirse, entonces empezó a retoñar. Y en ese momento
empezó a salir de la tierra. Y yo entendía de parte del Señor que para poder que esa fe, esa confianza, esa semilla que tiene que recibir palabra. Yo creo, dice que el creer por el oír la palabra de Dios. Yo tengo que venir, yo leo la palabra, la creo, la aplico y por ende mi confianza en Yahweh se desarrolla. Porque estoy creyendo, si Él lo dijo, Él dice que Él pelea por mí, Él dice que va adelante, Él dice que mi casa y yo le serviremos, Él dice, y yo lo creo, el Señor obra. Y esa confianza se fortalece. Como cuando nosotros queremos algo, ¿cómo se desarrolla? Poniéndola por obra. Hoy me faltó fe, pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy la pongo por obra. Fallé, Señor, listo, tú me perdonas y sigo. Y esa fe crece y crece, porque vemos tremendos hombres de Dios usados por el Señor, porque vienen desarrollando esa confianza. Creo la palabra, la declaro y sé que la palabra obra. Pero mientras yo la lance creyendo que soy yo, por lo que soy, por los dones, porque yo, no va a pasar nada. Cuando yo declaro la palabra creyendo que si el Señor la escribió, Él lo dijo, Él lo habló, Él lo hace, que el Espíritu de Dios obra, Él lo hará. Y entonces mi confianza está puesta en el Señor. Cree en mí, en Yahshua, no en Johanna, no en Luciano, no en Nora, en Yahshua. Cree en Él y Él lo hará. Creyendo en Él y Él lo hará. Entonces ya dejemos de estar pensando, será, no. El Espíritu de Dios lo hace. Si quiere el siervo ya pueden subirlos de la alabanza. Dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice en el 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en el 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. El Señor viene hablando de la unidad en la iglesia. Para que haya unidad en la iglesia, yo tengo que vivir esta palabra. Porque cuando yo vivo esta palabra, no nos estamos atacando los unos a los otros. No nos estamos mirando la paja o la viga en el ojo del otro, porque yo vivo la palabra. Hay que vivir la palabra, hay que creerla. El Señor es el que obra. El Señor es el que hace. No somos nosotros. No somos nosotros. Amado Señor y Padre de la gloria, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, gracias. Gracias por hablarnos, Señor, gracias por revelarnos. Gracias, Señor, por hacernos entender, Señor, que tú eres el que obra, amado Espíritu de Dios, que nosotros menguamos, Señor. Nosotros menguamos, Dios de gloria, para que tú establezcas lo tuyo en nosotros, para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, Padre, para que nosotros, Señor, realmente podamos vivir lo que tú quieres que vivamos en lo sobrenatural, Señor, creyéndote, Señor, a ti y viviendo y obedeciendo tu palabra, Señor, para que tú te manifiestes, Señor, en los hijos de obediencia, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios.